Apreciados estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí les preparo el video que les prometí para ayudarles un poquito con las actividades del día de hoy. De repente, si tienen algunas dudas o si no entienden muy bien cómo completarlo, entonces pueden reforzarse con este video. Bien, el tema de hoy, la idea principal e idea secundaria. Y como siempre, van a poner el nombre de la materia, sus nombres, la fecha de hoy, que es 2 de junio, y el tema del día. Luego, ya de haber leído las informaciones y de haber visto el otro video que ya les envié, vamos a completar las actividades previas. Después de observar esta imagen, dice, ¿alguna vez has visto un árbol de brotes de color rosa que no sea el apacho? Vamos a responder con sí o con no, depende si ya vieron un árbol así. La pregunta 2, ¿crees que es posible que exista un árbol que produce 40 frutos? ¿Y por qué? Vamos a responder si es sí. Si creen que sí, entonces ponen sí y explicar por qué creen que sí. Y si creen que no, ponen no y también explicar el por qué creen que no es posible. La pregunta 3, ¿alguna vez plantaste un árbol? También responder que sí o que no. Luego vamos a pasar a leer el texto, el árbol de los 40 frutos diferentes. Aquí tenemos el texto. Y la actividad 3 dice, busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y copia el que sea contextual. Como ya les expliqué en otros videos, contextual significa que la definición que le pongamos a la palabra no pierda el sentido en el texto. Y veamos con estos ejemplos. Copié algunas definiciones de brote que encontré en el diccionario, en los diccionarios de la web. Brote dice, es el aumento inusual en el número de casos relacionados epidemiológicamente, de aparición súbita y diseminación localizada en un espacio específico. Entonces, veamos aquí qué nos dice en brote. Sam ha trabajado pacientemente con su técnica, uniendo ramas de distintos árboles frutales con brotes de una rama. Brotes de una rama, entonces se refiere a una planta, brote de una planta. Entonces, esta primera definición no es. La segunda definición dice, brote. Se define como un episodio en el cual dos o más pacientes con la misma enfermedad tienen alguna relación entre sí. Habla de enfermedad, entonces tampoco es. Aquí dice la tercera definición, acción de brotar o aparecer una cosa material o inmaterial no prevista y generalmente considerada nociva, considerada peligrosa o venenosa. Entonces, tampoco hablo porque aparecer una cosa material o inmaterial no prevista y generalmente considerada nociva, peligrosa. Entonces, no se ajusta a nuestro texto. Y la cuarta definición dice tallo, yema o rama que empieza a desarrollarse en una planta. Entonces, esta es la definición que va, la definición contextual de brote. Brote se refiere a tallo, yema o rama que empieza a desarrollarse. A eso se refiere esta palabra aquí en el texto. En otro texto puede referirse al comienzo de una enfermedad, también la misma palabra. Por eso es importante entender el significado contextual. Y visto esto, ustedes van a completar la definición de injerto y encantado, también teniendo en cuenta la definición que se ajusta a nuestro texto, la definición contextual. La actividad 4 dice completa el cuadro a partir del texto analizado. Tipo de texto. Ya habíamos visto en otro texto algunos tipos de texto. Y aquí les puse tres posibles tipos de texto. Literario. Entre los literarios tenemos los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas. Generalmente estos textos lo que busca es entretenernos, los textos literarios. Después tenemos los textos descriptivos que nos proporciona información acerca de un objeto que no conocemos. Ya habíamos visto este tema en la clase, si se acuerdan. Si le vamos a contar a nuestra mamá un objeto que nosotros vimos y ella no conoce, entonces empezamos a contarle sus partes,
sus características, sus medidas, sus rasgos, todo para que él ya se haga una idea de lo que le estamos contando. Entonces le estamos describiendo. Y si en el texto se describe minuciosamente algo, entonces sería descriptivo. Si se narra una historia que puede ser real o ficticia, entonces puede ser literario. E informativo si busca informarnos acerca de un hecho, acerca de algo relevante. Y la intención comunicativa puede ser informar, si es informativo, o si es descriptivo va a ser informar. Y si es literario va a ser entretener. Ustedes van a definir eso. Y número de párrafos, ya vimos también los párrafos cómo están compuestos. A partir de un punto y aparte comienza otro párrafo. Entonces van a contar los números de párrafo y van a escribirlo aquí. Y el tema del texto van a sacarlo también. El tema del texto muchas veces no está en el título del texto. A veces sí, pero a veces no. Van a ver si este título se ajusta para el tema del texto. Y la actividad 5 dice, extrae del texto la idea principal del primer párrafo. Y el primer párrafo, la idea principal es la idea que resume un poquito, en este caso el primer párrafo. Y como ejemplo les puse, un profesor universitario aplicó la técnica del injerto. Esta sería la idea principal del primer párrafo. Y del segundo párrafo también van a extraer la idea principal del segundo párrafo. De la misma manera, brevemente, algo que resume el segundo párrafo. Después, la idea secundaria del tercer párrafo. La idea secundaria es la idea menos importante, pero que ayuda a entender mejor la, la idea del texto, la idea principal. Entonces, la idea secundaria del tercer párrafo y la idea central del texto. Para la idea central vamos a unir poquito a poquito el, la idea principal del primer párrafo, del segundo párrafo y quizá un poquito de la idea secundaria, pero no tiene que ser largo, una idea eh, principal, o sea, la idea central del texto. Un pequeño, una pequeña oración o un pequeño texto que resuma todo el texto. A eso se refiere la idea central del texto. Después vamos a contestar, ¿quién es Sam Van Aken? De acuerdo al texto. ¿En qué época aparecen los 40 frutos distintos? También después de leer el texto. Y por último, ¿cómo se llama la técnica que aplicó Sam Van Aken? Y eso es todo, chicos. Espero que les haya servido o que les sirva este video. Y en el caso de que las dudas persistan, saben que pueden consultarme.